Eventos finales. Bienvenidos a la época en la que vivimos. Sí, es la época que Daniel etiquetó como tiempo del fin y con la que va a concluir su libro en el último capítulo. ¿Les gusta nuestra época? Hay muchas cosas que son buenas y otras que no lo son. Pero lo mejor de nuestra época para nosotros los creyentes en las profecías bíblicas es saber que vivimos a las puertas mismas de la eternidad. Es en el capítulo 12 que todas las interpretaciones críticas que no reconocen a Daniel como un profeta auténtico reciben el golpe final de gracia. En efecto, un esfuerzo por encontrar un cumplimiento de las fechas proféticas de Daniel en la época seleucida de los griegos ha fracasado por completo, a tal punto que un autor llegó a decir que Daniel habría escrito los eventos poco antes que hubiesen ocurrido y habría anticipado una fecha convencido de que los seleucidas serían expulsados. Pero por haberse adelantado a los hechos, no podía saber, según él, la fecha exacta y por eso su predicción no fue exacta. No, mis queridos hermanos, la Biblia no es un producto meramente humano, sino divino. La pretensión de que el profeta se puso a hablar de lo que no sabía es un recurso de quienes han escogido un cuadro equivocado para las fechas que dio de los eventos profetizados. Daniel 12 nos dice que la época en que culminarían las fechas proféticas sería la época del tiempo del fin, y en la que a su vez se daría la intervención final de Miguel, Cristo mismo, en el juicio celestial. Es la época en la que Cristo salvaría para siempre a su pueblo, lo que se manifestaría por la resurrección final de los muertos. Eso no iba a ocurrir en la época en que imperaban los griegos antes que viniese Cristo por primera vez. Daniel no estaba pensando en Antíoco Epífanes, sino en el triunfo final del gobierno de Dios en su santuario, en la asunción y establecimiento del reino eterno del Hijo del Hombre luego del juicio, y en la destrucción de todos los reinos del mundo para establecer Dios el suyo propio. ¿Quién es el personaje central de todo el libro de Daniel? No es un rey seleucida que casi nadie conoce hoy. Recibe varios nombres en el libro de Daniel. Cuando se interpone para salvar a sus 3 valientes testigos en la corte más poderosa del mundo en aquellos días, se presentó como Hijo de Dios, como embajador por excelencia del cielo. Cuando comparece ante el juicio final del cielo, nuevamente aparece, esta vez representándonos ante los ángeles de Dios como Hijo del Hombre. Ambos títulos, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, se aplicó Jesús a sí mismo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 8 de Daniel se lo representa como el Sar Seba, el príncipe del ejército, y como el Sar Sarim, el príncipe de los príncipes. Así como cuando el apóstol Pedro lo reconoció como el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5:4. Y el apóstol Juan en el Apocalipsis como el príncipe o soberano, según lo interpretan otras versiones, de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. El rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 17:14 y 19:16. Un título tal jamás podría tener un rey griego antiguo llamado Antíoco Epífanes. En el capítulo 9 se llama Mesías príncipe a ese personaje celestial. Mesías significa ungido en castellano y Cristo en griego. Debemos recordar que se ungía
a los príncipes con un cuerno hueco con aceite que derramaban sobre su cabeza. También se ungía a los sacerdotes a quienes se consideraba igualmente príncipes. Efectivamente, Cristo sería rey sacerdote porque efectuaría una intercesión continua a favor de su pueblo en su santuario del cielo. Pero en Daniel 9, en lugar de zar, Daniel usa el término Nagid, que significa príncipe también, pero que nunca se utilizó en la Biblia para hablar de un príncipe del cielo o celestial. Y cuando estudiamos el contexto de su profecía, vemos que se anuncia en esa profecía la venida del Mesías en su condición terrenal, porque moriría por su pueblo. En el capítulo 10, ese Cristo o Mesías es Miguel, que significa ¿quién como Dios? Y es tan importante en el cielo que está por encima de Gabriel. Y su poder está por encima también de los ángeles rebeldes que buscan oponérsele en las batallas espirituales que se dan en torno a los imperios de este mundo. En el capítulo 11 se lo llama príncipe Nagid, de nuevo, príncipe del pacto. Nuevamente en su condición terrenal, en la época en que hace un pacto con su pueblo y muere por ellos, según vimos en el capítulo 9. Y en el capítulo 12, vuelve a llamárselo Miguel, el gran príncipe, quien es como Dios, quien en el tiempo de angustia final se interpone para siempre a favor de su pueblo. Es el gran o sumo sacerdote nuestro en la corte del cielo, cuando se abre el libro de la vida. En ese tiempo, dice Daniel en el capítulo 12, versículo 1. ¿Cuál tiempo? El tiempo del fin al que se había referido en el capítulo 11, versículo 40. Es el tiempo en el que en la tierra se embisten los poderes seculares con los poderes religiosos que priman por el poder. ¿Qué iba a hacer Miguel en ese tiempo? Literalmente, iba a ponerse de pie en el lugar santísimo del templo celestial para vindicar a todos los que estuviesen inscritos en el libro de la vida. Esto nos trae de vuelta a la visión del juicio en la que comparece el Hijo del Hombre ante la corte divina para recibir el reino. Es la misma visión que ve el apóstol Juan del Cordero que comparece para recibir el libro del reino en Apocalipsis 5. Vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie o de pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Juan lo ve de pie, como comparecía la gente antiguamente ante una corte terrenal, en el caso del Cordero, para defender nuestra causa. Así, de pie, describe muchas veces Elena de White a Jesús cuando comparece ante esa corte celestial final. Veamos una de sus primeras visiones. Entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro flameante entrar en el lugar santísimo, dentro del velo, y se sentó. Allí vi tronos que no había visto nunca antes. Entonces Jesús se levantó y se subió al carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre se había sentado. Allí contemplé a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre, un gran sumo sacerdote. Eso lo dijo en 1846 y aparece en otros libros más. Esa corte de ancianos y querubines y miles y millones de ángeles aclama a Dios y a Cristo cuando por fin asumen el reino en la época de la 7ª trompeta. La ceremonia se lleva a cabo de nuevo en el lugar santísimo.
Y ante esa corte de 24 ancianos y 4 querubines, los 144,000 y la gran multitud comparecerán también al concluir el juicio. Lo vemos en Apocalipsis 7, 14 y 19. Notemos que Daniel 12:1 refiere 2 veces a Miguel como poniéndose de pie. Literalmente dice: en aquel tiempo, el gran príncipe que se pone de pie por los hijos de tu pueblo, se pondrá de pie. Primero, para interceder por todos los que están inscritos en el libro de la vida, y luego para venir a redimirlos y destruir al mundo por su maldad. El énfasis está puesto en la conclusión del juicio y en la liberación final de su pueblo, como cuando los reyes se levantaban para ir a la guerra y defender a su pueblo. En ese contexto final, Daniel ve de nuevo al varón vestido de lino simple que había visto antes de recibir su última visión. Como vimos en nuestro comentario del capítulo 10, a diferencia de las ropas inferiores regulares del año, la textura del lino es la que usaba el sumo sacerdote en el día de la expiación para purificar el templo de todos los pecados que había asumido el Señor en su templo. Y nuevamente le señala el tiempo del fin que tendría lugar después de los 1260, 1290 y 1335 días, símbolo apocalíptico de años. Estas fechas se cumplen dentro de los 2300 años anticipados en el capítulo 8, que culminan también en el tiempo del fin. Veamos la pregunta de Daniel 8:13, traducido literalmente, y en donde repetiremos por elipsis la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la visión? La respuesta la da en Daniel 8:14. Hasta 1844, el fin de los 2300 años. ¿Hasta cuándo el tamid, o continua intercesión sacerdotal, del príncipe del ejército celestial en el lugar santo de su templo? La respuesta aparece en Daniel 8:14. Hasta 1844. Nunca se usó la palabra tamid, continuo, para referirse al ministerio del sacerdote en el lugar santísimo, cuando se purificaba el santuario. ¿Hasta cuándo la rebelión asoladora que pisotea el santuario, quitando la intercesión continua del príncipe celestial? La respuesta aparece en Daniel 12:11. Hasta 1798, al final de los 1290 años. ¿Hasta cuándo el pisoteamiento del ejército, en referencia al pueblo del príncipe del ejército? La respuesta aparece en Daniel 7:25 y el capítulo 12, 7 al 9. Hasta 1798, al final de los 1260 años, o tiempos y la mitad de un tiempo. Veamos ahora el cumplimiento histórico del quitamiento de la intercesión continua y la imposición de la abominación asoladora. No tenemos tiempo para traer a colación aquí toda la documentación histórica abundante que poseemos hoy para confirmar el cumplimiento profético de las fechas anunciadas por Daniel y repetidas con más detalles por Juan en el Apocalipsis. Ofrezco una documentación histórica extensa en mi libro Los tiempos apocalípticos del santuario. Lo que más nos interesa aquí es entender cómo aplicó Jesús esa profecía en los evangelios y cómo entenderla a la luz de todo lo que dijo Daniel sobre el quitamiento de la intercesión continua de Cristo en el santuario celestial por la abominación del papado.
Esa abominación causa horror a los hombres y al cielo mismo. Jesús proyectó hacia el futuro, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. De nuevo, vemos aquí que si vamos a continuar llamándonos cristianos, no podemos asociar esa profecía a la invasión seleucida del rey griego Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. Y Juan en el Apocalipsis, al concluir el primer siglo de la era cristiana, aún después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, proyectó esa profecía a la época medieval. Primero veamos lo que dijo Jesús. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Mateo 24:15. La primera aplicación de Jesús de esa profecía de Daniel fue, por consiguiente, la abominación horrorosa que iba a producir el ejército romano al plantar sus estandartes idolátricos frente al templo de Jerusalén. Mateo 24:15, Lucas 21:20. Se refirió Jesús al busto que puso el emperador Adriano en Jerusalén más tarde, o a la imposición del domingo, día del dios Sol, en la ciudad de Jerusalén después que fue destruida y a la que le cambió el nombre por el de Aelia Capitolina. La idolatría romana, que según la Biblia es una abominación, fue más que un ídolo. Tuvo que ver con una idolatría múltiple que se vio representada en los estandartes idolátricos de sus soldados, donde aparecía la imagen del emperador. En efecto, en esos estandartes solían llevar la imagen del emperador que era venerado y adorado. También llevaban la imagen de un águila con el signo SPQR, un símbolo del Senado y del pueblo romano. El águila era símbolo del poder que emanaba de los dioses romanos. Cuando Constantino se convirtió nominalmente al cristianismo, cambió la imagen del emperador por la de Cristo. Pero, ¿por qué agregó Cristo en esa aplicación? El que lee, entienda. Esa expresión la usó el Señor cuando hablaba en parábolas. Esto nos permite entender que la abominación de los romanos sobre Jerusalén en el primer siglo iba a ser una parábola o símbolo de la abominación más espantosa de Roma que se establecería cuando fuese gobernada por el papado. ¿Se trata de un doble cumplimiento de una profecía apocalíptica? No, de ninguna manera. Jesús podía hacer esta doble aplicación basado en Daniel 9:27, en donde se habla de más de una abominación. Primero estaría la abominación de la Roma pagana, y luego la abominación de la Roma papal que la sucedió. Hagamos una traducción literal de este pasaje que tiene en cuenta el contexto del versículo anterior. Y sobre un lugar del templo habrá abominaciones de desolación o que producen horror o espanto, hasta que se complete la destrucción determinada y se derrame y se deje desolado el templo o la ciudad. Versículo 26. Cuando vamos al Apocalipsis, vemos que la mujer del Cordero, la verdadera iglesia o remanente del Señor, debió huir durante toda la larga tribulación medieval de un lugar donde el dragón había podido introducirse, la Iglesia Católica. Logró huir al desierto donde sería sustentada por el Señor. Apocalipsis 12, 6 y 14. Así también había debido ir la iglesia recién naciente del Señor de la vieja Jerusalén. En la abominación idolátrica imperial romana en el lugar santo del templo terrenal,
Los cristianos en los siglos venideros iban a poder ver la abominación idolátrica del papado romano en medio de la iglesia cristiana, usurpando el ministerio que Jesús ejerce en el lugar santo del templo celestial. ¿Cómo entendieron los protestantes la profecía de Daniel y la aplicación de Jesús con respecto a la abominación desoladora? Como representando la idolatría espantosa del papado romano que se establecería en medio del templo espiritual que es la iglesia. En mi libro, nuevamente se los menciono, Los tiempos apocalípticos del santuario. Doy una lista de autores protestantes que creyeron que vivían en la época del cumplimiento de esta profecía de Daniel que Jesús retomó. Extraigo de esa lista lo que escribieron algunos de ellos como Juan Hus, Martín Lutero y otros. Veamos primeramente lo que dijo Juan Hus. Seguramente, aún en este día está la malicia, la abominación y suciedad del anticristo revelada en el Papa y otros de este concilio. Ahora los siervos fieles de Dios pueden entender lo que nuestro Salvador Cristo dio a entender al decir: cuando vean la abominación de la desolación, de la que habló Daniel, el que lee, entienda. El papado es la abominación de la deificación propia en el lugar santo. El Papa y los cardenales, sigue diciendo este autor, llegaron a ser la abominación de la desolación, un colegio opuesto al humilde colegio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora el testimonio del mártir protestante Lord Cobham, cuyo juicio tuvo lugar en el año 1413. Fue también categórico. Dijo lo siguiente: al Papa no le debo tampoco ni la mano ni el servicio. Él es el gran anticristo, el hijo de perdición, la abominación de desolación en el lugar santo. Lo mismo declaró el protestante Lollardo Walter Brut. El altivo obispo de Roma es el ídolo de la desolación que se sienta en el templo de Dios, quitando el continuo sacrificio de Cristo. Este ídolo debe ser revelado al pueblo cristiano por el testimonio de Daniel, del que Cristo habló en el Evangelio. Cuando veáis la abominación de desolación de la tierra de la que habló Daniel, el profeta. Además de aplicar el término abominación asoladora a los estandartes romanos que se plantaron sobre la antigua Jerusalén y a la adoración de un busto del emperador sobre el lugar santísimo una vez que destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén, Lutero previó un cumplimiento futuro de la imposición de la abominación desoladora. Escribió lo siguiente: este pasaje de Daniel con respecto a la abominación se aplica también a nosotros, porque nosotros también tenemos en verdad una abominación de desolación real sentándose en un lugar santo, esto es, en la cristiandad y en las conciencias de los hombres, donde Dios solo debía sentarse y reinar. ¿Qué está haciendo el Papa? No se está sentando en el templo natural o casa de Dios, sino en el espiritual, en el templo nuevo y viviente del cual Pablo dice: si algún hombre destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. 1 Corintios 3, 16 y 17 cita Lutero en esta declaración. Y sigue Lutero diciendo: así ustedes pueden ver si el Papa no es realmente la archiabominación de todas las abominaciones a quien Cristo y Daniel se refirieron, y el verdadero anticristo de quien está escrito que se sienta en el templo de Dios. Y él puede en verdad ser llamado una abominación de desolación. Nuestro texto se refiere no solamente a los judíos, sino también a nuestra abominación, al reino
del Papa. En otro lugar, insiste Lutero en esta interpretación al decir: ¿pero por qué se nombra el Papa a sí mismo un Dios terrenal? Como si el único verdadero y Dios todopoderoso en el cielo no fuese también Dios sobre la tierra. Verdaderamente el reino del Papa es una ira horrible de Dios, una abominación de desolación que se establece en el lugar santo, como dijo Cristo hablando directamente de ello: el que lee, entienda. Mateo 24. Esta es la abominación de la desolación que ha reinado hasta nuestro tiempo, pero que ahora ha sido revelada por la gracia de Dios. Y Lutero la vincula con la gran tribulación del Apocalipsis. Al Papa Leo le escribió: usted está puesto en este santo lugar, la cristiandad, por ninguna otra razón que ser la abominación de la que habló Daniel, que tiraría abajo la verdad y pondría mentiras en su lugar, y la operación de error. Por esto y no otra cosa llegó a ser el asiento del anticristo. Daniel señala directamente al Papa, sigue diciendo Lutero. Viendo al Papa como el anticristo, lo creo ser un diablo encarnado, una abominación de desolación que está en el lugar santo. Todas estas son palabras del gran reformador Lutero. En resumen, los reformadores entendieron claramente que el papado era la abominación predicha en la Biblia, con todo su arsenal de idolatrías. Daniel se refirió a esos reformadores como hombres sabios y predijo que muchos de ellos iban a caer para ser limpiados y emblanquecidos. Daniel 11, 33 y versículo 35. Pero su entendimiento iba a incrementarse, Daniel 12:10, y llegar al tiempo del fin, cuando el libro de Daniel fue finalmente desellado. En armonía con los reformadores, Elena de White se refirió también a las abominaciones y cosas absurdas que marcaron su reino, el del papado durante los siglos de ignorancia y tinieblas medievales. Veamos ahora entonces un gráfico sobre los 1290 y 1260 años de abominación y persecución papales. En el año 508, el primer cuerno o tribu bárbara germánica iba a establecer su capital en París, luego que Clodoveo fuese bautizado como católico bajo un sistema de iglesia y Estado unidos. Esto implicaba el reconocimiento de la supremacía del Papa en la Galia y el comienzo de la intolerancia religiosa en sus dominios. Clodoveo inició en Francia una cruzada contra los enemigos del papado romano, y esa nación pasó a ser considerada por los papas como la hija mayor o primogénita y hasta predilecta de la Iglesia. Fue la nación también que primero impuso los tribunales de la Inquisición, hasta que su fidelidad a Roma se quebró en 1798, cuando el general Berthier llevó prisionero al Papa y declaró que nunca más debía emanar ninguna autoridad de esa sede. En el año 538, el general Belisario del emperador Justiniano logró liberar al Papa de los ostrogodos arrianos adversos al papado en Roma, y desde entonces comenzó el dominio temporal del papado. Así entró en efecto el decreto que había dado Justiniano en el año 533 de someter todas las demás iglesias del Asia a la autoridad del pontífice romano, a quien se dirigió con un título blasfemo, su santidad. El punto de llegada de los 1260 años es el mismo de los 1290 años. Más adelante veremos el cumplimiento de los 1335 años. Veamos ahora las advertencias divinas contra el futurismo que algunos hermanos han estado intentando proyectar.
en un doble cumplimiento de algunas de estas profecías. Piensan que las fechas proféticas siguen el curso de los eventos descritos en todo el capítulo 11. Pero esto no es así. Estructuralmente, Daniel 12, versículos 6 al 13, se encuentra en la parte explicativa de la visión. Así como en cada visión anterior, luego de la descripción de la visión, viene una sección explicativa de lo que se le reveló al profeta. Así también, al concluir la descripción de la visión en Daniel 12:4, viene una sección explicativa de unos 7 versículos. Por consiguiente, el intento de negar esa parte como siendo una explicación de la descripción de la visión, para ubicarla en lo que sigue Daniel 12:4 en el mismo fin, carece de fundamento. En Daniel 12 encontramos primero la descripción del sueño de Nabucodonosor y luego la interpretación y explicación de Daniel. En el capítulo 7 vemos primero la descripción de la visión de las 4 bestias y el juicio, y luego en la segunda sección la interpretación y explicación de la visión por un ángel. En Daniel 8 encontramos de nuevo primero la descripción de la visión del carnero y del macho cabrío, y luego la interpretación y explicación del ángel en la segunda parte. Daniel 9 da una explicación adicional con respecto a la primera parte de los 2300 años. No es una proyección que sucede a los 2300 años. Finalmente, en Daniel 11 podemos ver de nuevo la misma estructura literaria. Primero viene la descripción de las luchas involucradas en la profecía, que culmina en Daniel 12:4 con la resurrección de los muertos. Entonces, desde Daniel 12:6 al 13, encontramos la interpretación y explicación de los hechos más relevantes de esa larga visión que le da el ángel. No se trata de una revelación de algo que debía suceder después de Daniel 12, versículos 1 al 4. Prácticamente todos los términos que se usan en relación con las fechas proféticas muestran la preocupación más grande del profeta, que es la obra y palabras increíbles, pelaot en hebreo, del rey del norte y del cuerno pequeño o papado romano medieval. No divorciemos, por consiguiente, los términos equivalentes de las visiones anteriores para darles en Daniel 12 una proyección diferente. Ni por el hebreo ni por su traducción griega se puede negar la conexión de los pelaot de Daniel 12:6, cosas increíbles, con los nipelaot de Daniel 8:24 y 11:36. Todas se refieren a las obras y palabras increíbles del papado romano. Tales términos no aparecen en relación con el tiempo del fin, a saber, en Daniel 11:40 al 12:4. También mencionan algunos hermanos futuristas la declaración del espíritu de profecía que dice que la historia se repetirá. Y deducen que las fechas proféticas que se cumplieron en el pasado volverán a cumplirse ahora literalmente. Pero el espíritu de profecía no dice que la profecía va a repetirse, sino que la historia se repetirá. Además de las citas que se basan en la declaración del ángel de Apocalipsis 10, de que no habrá espacio de tiempo alguno entre 1844 y la segunda venida de Cristo, destacaremos aquí 2 citas significativas de Elena de White, de entre las muchas que hay. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. Aquí me detengo un momento
Y les hago la pregunta, ¿qué dice Elena de White? Que el querer aplicar a las profecías que ya se cumplieron en el pasado, quererlas proyectar también al futuro, debilita la fe de muchas personas, no la fortalece. Sigue diciendo Elena de White, usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Las verdades que se han ido revelando consecutivamente, a medida que hemos avanzado en el ámbito de las profecías reveladas en la palabra de Dios, son actualmente verdades sagradas y eternas. Está en el segundo tomo de Mensajes Selectos, páginas 117 y 118. Otra cita. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían confusión antes que luz verdadera. El mismo libro, página 116. Además, el tamid o continuo ministerio sacerdotal de Cristo llega hasta 1844. Y el quitamiento de ese tamid por un príncipe impostor llega hasta 1798. En ese año le quitaron al papado su autoridad política, después de haber estado tratando de robar a Cristo en la tierra su sacerdocio celestial por 1290 años. A partir de entonces, los papas no pudieron encarcelar, ni torturar, ni mandar a la hoguera a nadie más por rechazar su sacerdocio impostor. De manera que los intentos de proyectar para después de 1844 la profecía del quitamiento de la intercesión continua de Cristo por parte del papado no tiene sentido. Jesús está a partir de entonces en el lugar santísimo y el ministerio de purificación final en ese lugar nunca se lo calificó como un tamid o continuo ministerio sacerdotal. Sí, es cierto, Jesús continúa intercediendo por nosotros en la corte de juicio, pero esa intercesión final en el lugar santísimo del templo celestial nunca fue representada en la Biblia por la palabra tamid, que se aplica al ministerio del lugar santo. En el servicio del santuario terrenal, que, como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial. Cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó, dice Elena de White, no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario hasta que salga. Levítico 16, 17. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Lo escribió ella en el libro Conflicto de los Siglos, página 424. Además, ya vimos en la primera lección que las profecías apocalípticas no son condicionales como para requerir otro cumplimiento distinto y futuro. El espíritu de profecía es bien claro con respecto a esto. Entre las numerosas declaraciones suyas advirtiendo sobre no dar futuras aplicaciones a las fechas apocalípticas, citemos una. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo.
Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse. Me detengo aquí de nuevo un momento. No necesita el mensaje final que Dios nos dio para el mundo fortalecerse con fechas. Al contrario, ella declara que eso lo debilita. Sigue diciendo, no hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 220 y 221. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 224. Pasemos ahora a considerar los 1335 años. Por su relación con el versículo anterior, los 1335 años comienzan al mismo tiempo que los 1290 años. Si ese comienzo se dio en el año 508, entonces su culminación debía llevarnos a 1843. Más aún, si tenemos en cuenta que el período de los 2300 años se basa en el calendario judío que comenzaba en el otoño, y los 1335 años tienen como punto de partida el calendario juliano romano, vemos que los 1335 días o años llegan hasta la primera parte del año 2300 de esa profecía. Daniel 12:2 dice, bienaventurado, dichoso, feliz el que espere y llegue a 1335 días o años, como ya vimos. El gráfico que ustedes pueden ver en la ilustración puede ayudarles a fijarlo en la memoria visual. ¿Por qué sería bienaventurado el que esperase pacientemente como los que habían sido perseguidos por toda la Edad Media y llegasen a 1844? Porque los que sufrieron el martirio durante los 1260 y 1290 años habían estado clamando bajo el altar de intercesión celestial. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Pero los que llegasen a la conclusión de ese largo tiempo podrían estar felices de saber que la hora del juicio que tiene como propósito vindicarlos ante el universo habría llegado. Y en referencia a ese tiempo, Juan vio que los que muriesen a partir de esa hora serían también bienaventurados. Bienaventurados o dichosos o felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Apocalipsis 14:13. El ángel le ordena a Daniel sellar de sus profecías todo lo relacionado al tiempo del fin, porque en sus días iba a hacerle muy difícil entender esa proyección. Pero cuando llegase ese tiempo, esa porción de sus profecías iba a ser entendida y proclamada al mundo. Le dice el ángel, pero tú sigue hasta el fin. Descansarás y te pondrás de pie en tu goral, asignación. Al final de los días, Daniel 12:13, el último versículo del último capítulo del libro de Daniel. ¿Al final de cuáles días? Al final de todos los días o años proféticos que se le dieron, esto es, en el tiempo del fin. ¿Qué significa goral en hebreo? Suele traducirse como suerte o asignación. No porque reflejase necesariamente el azar,
sino porque tenía que ver con la revelación divina. Las dos piedras por las que el sumo sacerdote consultaba a Dios eran los Urim y Tumim. Cuando Dios alumbraba la piedra de la izquierda, significaba no. Y cuando alumbraba la piedra de la derecha, significaba sí. Por ese medio, Dios asignó la herencia a las tribus de Israel y también el puesto, lugar, cargo, cometido o posición de los sacerdotes en el templo. Primera Crónicas 24, 25 y 26, nosotros vemos el uso de Goral en relación con la asignación a los distintos cargos del templo. El contexto de Daniel 12:13 es la conclusión de las fechas proféticas que desembocan en el tiempo del fin. Cuando lo que sucediese entonces que Daniel proyectó sin entender, sería comprendido. En otras palabras, Daniel recibe el consuelo de que lo que él no comprendía sería entendido y dado a conocer en el tiempo del fin. Es así como lo entendió Elena de White en numerosos testimonios. Tal es así que llegó a afirmar que los que no entienden lo que es el anticristo serán asimilados por el mundo y se pondrán del lado del anticristo. Veamos algunos testimonios. Traduciremos Lot por asignación o lugar o cometido. Daniel está hoy de pie en su asignación y nosotros debemos darle lugar para hablar a la gente, escribió en 1907 Elena de White. Daniel se puso de pie en su lugar para llevar su testimonio que fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Otra cita. Daniel ha estado de pie en su asignación desde que fue quitado el sello y la luz de la verdad ha estado brillando sobre sus visiones. Él está de pie en su lugar llevando el testimonio que debía ser entendido al final de los días. Aún otra cita. Pueda el Señor ayudarnos a permanecer de pie, como Daniel, en nuestro cometido y lugar durante los días de prueba que quedan. Los que son confundidos en su comprensión de la palabra, que no pueden ver el significado del anticristo, se pondrán seguramente del lado del anticristo. No tenemos tiempo hoy para dejarnos asimilar por el mundo. Daniel está de pie en su asignación y lugar. Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Otra cita. Ha llegado el tiempo para que Daniel esté de pie en su lugar. Ha llegado el tiempo para que la luz que se le dio vaya al mundo como nunca antes. Si aquellos a quienes el Señor les dio tanto caminasen en la luz, su conocimiento de Cristo y las profecías que se relacionan con Él aumentarán grandemente a medida que nos acercamos al final de la historia de la tierra. Si, como Daniel, miramos al tiempo del fin como una unidad sin cómputo temporal, podemos entender con Elena de White que Daniel está hoy de pie en la iglesia adventista, proclamando su mensaje a través de esa iglesia que debía ser predicado y difundido en el tiempo del fin por todo el mundo. Ese mensaje está entrelazado y desarrollado en los últimos 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14, desde 1798 y 1844, hasta el fin del tiempo de gracia. Esta es la asignación o cometido que le dio el Señor a Daniel para el tiempo en que estamos viviendo, que se cumple en nuestra iglesia porque asumimos su cometido. Si nos apropiamos de esa promesa del ángel a Daniel, recibiremos junto con él también la herencia prometida. Que así sea. Amén.